Bueno, el tema número 4 de la unidad 5 que estamos estudiando es ecuaciones trigonométricas. Este tema es bastante sencillo, pues tiene relación o se aplican, digamos, reglas muy similares a las que ya hemos aplicado en ecuaciones algebraicas que se han estudiado en cursos anteriores. Bueno, definamos una ecuación trigonométrica, es una igualdad que contiene, pero acá obviamente expresiones trigonométricas, y dice que se resuelve usando técnicas similares a las usadas en ecuaciones algebraicas. Nada más que acá, obviamente las soluciones van a ser ángulos, ¿no? Para resolver ecuaciones trigonométricas expresamos toda la ecuación. Miren, esta es algo muy importante. Hay que expresarla en términos de una sola función trigonométrica. ¿Cómo será posible expresarla de esta forma? Pues aplicando las eh, identidades trigonométricas o aplicando también métodos de factorización que ya ustedes conocen, ¿no? Bueno, de una sola función trigonométrica y de un solo ángulo, de tal manera que la ecuación se resuelva algebraicamente. ¿Qué quiere decir esto? Aplicando las mismas técnicas que ya se han utilizado en ecuaciones algebraicas. Y determinemos los valores del ángulo que satisfacen la misma. Recuerden que este rango de los ángulos van a estar desde 0 grados hasta 360 grados, ¿no? Entonces esta ecuación eh, se van a determinar valores que satisfacen esa ecuación, que estarán en ese rango de 0 a 360 grados. Por lo que aplicaremos técnicas de factorización e identidades trigonométricas que ya lo dije. Quiero insistir nuevamente, y acá es muy importante, sobre las líneas trigonométricas en una circunferencia unitaria. Creo que en el primer cuadrante quedó claro en temas anteriores que se han estudiado, pero nuevamente no está por demás. OQ, este segmento de recta, es coseno. Aquí está OQ, coseno, ¿no? Esto es coseno, esto es eh, seno, esta es la línea seno. Entonces, consideren esto, ¿no? El coseno coincide con el eje X, ¿no? Entonces, por lo tanto, en un plano cartesiano, en esta parte, ¿qué están? Los números positivos y acá los negativos. Para acá van los positivos y para acá los negativos. Entonces, tienen que relacionar con aquello. Entonces, aquí tenemos coseno, seno, aquí tenemos tangente, aquí tenemos, recuerden que la tangente siempre se relaciona con la secante, o sea, la tangente forma un ángulo, un triángulo rectángulo con la secante como hipotenusa. Entonces, por lo tanto, todo esto viene a ser secante. Y la cotangente, que es esta, desde el segmento TV, esto, la cotangente en cambio tiene relación con la cosecante, o sea, forma el triángulo rectángulo con la cosecante. Entonces aquí está, la cosecante va desde este punto, desde donde topa la cotangente hasta el origen, ¿no? Entonces ahí están las 6 líneas trigonométricas. Entonces seno, coseno, tangente, secante, cotangente, cosecante. Sigamos en los otros cuadrantes. Aquí tenemos, y aquí se ha detallado de una mejor manera. Miren, aquí tenemos asimismo coseno. Obviamente aquí será el coseno negativo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Me gustaría que identifiquen principalmente las tres, ¿no? Pero ustedes pueden aquí observar, aquí están las otras también, las tres principales. Entonces aquí tenemos coseno, aquí tenemos seno, seno va a ser positivo, y acá tenemos la tangente que va a ser negativa, ¿no? Estos son las líneas trigonométricas en el segundo cuadrante. Es muy importante que conozcan esto porque en las ecuaciones necesitamos saber el seno
el seno, coseno y tangente en qué cuadrante son positivos y negativos, ¿no? El tercer cuadrante, asimismo, está aquí el tercer cuadrante. El coseno lo tenemos aquí, al igual que para el segundo cuadrante, entonces por lo tanto va a ser negativo mismo. El seno es esto, entonces aquí va a ser negativo. Y la tangente aquí va a ser positiva, va a ser igualita como fue para el primer cuadrante, entonces va a ser positiva. En el cuarto cuadrante, aquí, esto va a ser el coseno, igual que para el primer cuadrante lo fue. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser positivo. Este va a ser el seno, entonces aquí el seno es negativo. Y la tangente pues también es aquí, al igual que, que lo fue para el segundo, entonces es negativo acá, ¿no? Entonces deben tener claro esto para que puedan entender la solución de ecuaciones. Este es otro aspecto, la circunferencia unitaria, donde se presentan el valor del seno y del coseno. Entonces, que también deben tenerlo presente. ¿Por qué el valor del coseno y del seno? A ver, observemos aquí. Aquí tenemos el seno. El seno define o se encuentra con el eje X, con las abscisas, ¿no? Y el coseno, en este caso, con la ordenada o con el eje Y. Por lo tanto, en esta partecita, forma un punto. Y ese punto está formado por un par ordenado, ¿no? Que tiene un valor en X, que es el coseno, y un valor en Y, que es el seno. Entonces, y aquí por ende, pues hay un ángulo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, el primer componente, como va a ser un par ordenado, repito nuevamente, un par ordenado es esto, ¿no? Entonces, el primer componente es el valor de ¿qué? Del coseno, ¿sí? Porque es de X, el valor de X. Entonces, el coseno está en el eje X. Y el segundo componente, este es el primer componente, este es el segundo componente. El segundo componente es el valor del seno, ¿no? Porque el seno pues coincide en este caso con el eje Y. Entonces aquí ustedes pueden observar los valores de los ángulos notables y de muchos otros ángulos, y en este caso el valor del coseno y del seno. Y por si acaso aquí los ángulos, y esto es muy importante, los ángulos me dan tanto en grados como en radianes. Entonces vamos a necesitar de esta circunferencia unitaria para ver los valores. Entonces ahora sí, pasemos a observar un ejemplo de una ecuación. Bueno, si nosotros vemos, recordemos un poco una ecuación algebraica. Esta es una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces ustedes pueden observar que tienen una misma variable, y esa era la condición acá, ¿no? Tratar de dejarle en una misma función, en una misma razón trigonométrica. Entonces, este es tiene solamente la X, es una ecuación de segundo grado. ¿Y cómo se resolvía esto? Bueno, se factorizaba. Este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, por lo tanto, obteníamos dos factores. Esto está igualado a 0. Ahora, cada factor se iguala a 0. Entonces, aquí, si este 8 pasa, aquí está con más, pasa acá, pasará a restar, ¿no? Entonces, por lo tanto, la primera solución que tengo es que x es igual a menos 8. Asimismo, el segundo factor igualamos a 0, y entonces pasamos, como está con menos, pasa con más. Entonces, la segunda solución tendremos que x es igual a 3, y tenemos las soluciones. Entonces, acá va a ser algo muy similar, por eso he querido mostrar este ejemplo. Va a ser algo muy similar. Vamos a factorizar de la misma forma, ¿no? Pero sí es importante que ustedes tengan el conocimiento de esta circunferencia unitaria. Entonces aquí tenemos un primer ejemplo. Dice seno de x menos 2 por seno de x y coseno de
de x es igual a 0. Entonces miren, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí lo que podemos es factorizar primeramente, ¿no? Para encontrar un factor común, en este caso que es el seno, porque se repiten los dos términos, y hemos encontrado el factor común. Aquí está, que es el seno. Seno de x dividido para seno de x es 1 menos 2 por el seno de x y coseno de x dividido para el seno de x. Voy a tener 2 por coseno de x. Esto es igual a 0. ¿Qué se ha hecho? Se ha igualado a 0 este primer factor, que es el seno. Seno de x es igual a 0. Entonces, ahora dice que la solución, entonces, cuando el seno vale 0, ¿dónde tenemos? En 0 grados y en 180 grados. Es decir, si nosotros ponemos en la calculadora el seno de 0 grados y de 180 grados, vamos a tener 0. Entonces, ¿pero cómo definimos esto? Aquí en la circunferencia unitaria, repito nuevamente, recuerden que el segundo componente es el valor del seno y el primer componente el valor del coseno. Entonces, miren dónde observamos 0. Aquí está 0 y acá también está 0. Entonces, por lo tanto, ¿qué es esto? Esto es 0 grados, ¿no es cierto? Es 0 grados. Y acá es 180 grados. Entonces, esto de aquí está definido para 0 grados y para 180 grados. Ahora el segundo factor lo tenemos aquí igualado a 0. Pasamos este 1, como está con más, pasa con menos. Este 2, menos 2, este menos 2 pasará a dividir. Entonces obviamente menos dividido para menos, pues ya se hace más positivo. Entonces tenemos coseno de x es igual a 1/2. O sea, el valor de la función es 1/2. Entonces si nosotros ponemos en la calculadora el coseno de, bueno, el SHIB coseno de 0,5 o de 1/2, va a dar sin duda 60 grados. Pero hay otro, siempre tienen dos soluciones, ¿no? Entonces hay otro ángulo más y es 300 grados. ¿Cómo se obtiene esto? Como yo tengo aquí el coseno es positivo, entonces yo digo, ¿dónde el coseno es positivo? En el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Ahí es positivo el coseno, porque coincide, ¿no es cierto? Coincide para el primero y para el cuarto cuadrante. Entonces, por lo tanto, si en el primer cuadrante, si yo le pongo coseno en la calculadora, el único valor que me va a dar es el de 60 grados. Entonces, pero como en el cuarto cuadrante también es positivo, entonces, ¿qué tengo que hacer? 360 menos 60, voy a tener 300, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, el ángulo que satisface esto son de 60 y de 300. Pero si ustedes buscan también aquí en la circunferencia, donde tenemos un medio positivo para el coseno, eso implica que debo buscar en el primer componente. Miren, aquí tenemos un medio y está en 60 grados. Y acá también tenemos un medio positivo y está para 300 grados. Pero si no desean buscar acá, yo ya les indiqué cuál es el paso. El primer paso es que este ángulo yo lo puedo sacar en la calculadora. Es decir, coseno de 0,5, bueno, SHIB coseno de 0,5 va a dar 60 grados. Y este de acá, ahí sí ya tengo que definir, a ver, ¿dónde el coseno es positivo? En el primero y en el cuarto cuadrante. Entonces, por lo tanto, quiere decir que yo tengo otro ángulo que satisface esto en el cuarto cuadrante. ¿Cómo saco? Fácil. El cuarto cuadrante pues termina en este caso en 360 grados. Entonces, 360 menos estos 60 que ya tengo acá, 300. Entonces, con 300 grados también satisface, ¿no? Continuemos. Otro ejemplo, el ejemplo 2. Dice,
2 que multiplica la tangente al cuadrado de x es igual a 2 menos la secante al cuadrado de x. Miren, aquí sí tenemos dos funciones trigonométricas también. Entonces vamos a ver cómo trabajamos acá. Vean. Bueno, lo que hemos hecho es pasar para tratar de dejarle en el miembro de la izquierda las funciones trigonométricas. Entonces esta secante al cuadrado que está con menos aquí, hemos pasado al primer miembro, pasa con más, ¿no? Y esta secante al cuadrado le podemos aplicar una identidad pitagórica, que ustedes se acuerdan. Una identidad pitagórica que decía que la secante al cuadrado de x es igual a 1 más la tangente al cuadrado de x. Miren, y con eso hemos logrado dejar con una sola función trigonométrica, que en este caso es la tangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Este 1, perdón, lo vamos a pasar al segundo miembro, a restar en este caso, porque aquí está con más. Y estos dos, tangente al cuadrado y tangente al cuadrado, son semejantes y lo vamos a sumar, ¿no? Entonces, al sumar 2 tangente al cuadrado más una tangente al cuadrado, vamos a tener 3 tangente al cuadrado. Esto es igual a 2 menos 1, porque este 1 pasamos a restar. Entonces, 2 menos 1 es 1, ¿no? Y este 3 que está aquí, que como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, tangente al cuadrado de x es igual a 1 sobre 3. Este cuadrado pasa a ser raíz al otro miembro, ¿no? Entonces recuerden que cuando vamos a sacar una raíz de un valor, nosotros tenemos raíces positivas, perdón, tenemos doble raíz, ¿no? Doble raíz, en este caso, de igual valor absoluto, pero con distinto signo. Es decir, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es más 2 y también es menos 2. ¿Por qué? Porque más 2 por más 2 es 4. Y menos 2 por menos 2 también es 4. Entonces, por lo tanto, se tiene doble raíz. Al tener doble raíz, entonces vamos a tener dos resultados. Uno que dice más, el 1 tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Por lo tanto queda 1 nada más. Entonces más 1 sobre la raíz cuadrada de 3 y menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Entonces vamos a sacar los valores de los ángulos para el más. Entonces aquí, para más 1 sobre la raíz cuadrada de 3, los valores que satisfacen es 30 grados y 210 grados. A ver, entonces aquí tenemos que acordarnos dónde la tangente es positiva. La tangente es positiva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Ahí es positiva. Entonces, por lo tanto, si yo le pongo en la calculadora shift tangente de 1 sobre la raíz cuadrada de 3, me va a dar 30 grados. Pero, como estoy hablando de positivo, ¿dónde más es positivo? En el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué hago? 180 que es donde inicia el tercer cuadrante, 180 grados. Entonces, 180 grados más 30 grados más 30, entonces tenemos 210 grados. Entonces esto satisface para 30 y para 210 grados. Ahora vamos a hacer con la tangente, pero con menos, porque tenemos doble raíz, como lo dije. Entonces, ¿dónde la tangente es negativa? La tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Entonces, si es en el segundo, ¿qué vamos a tener? Como ya sabemos que la tangente de 1 sobre la raíz cuadrada de 3 es 30 grados. Obviamente si usted le pone en la calculadora menos no le va a dar. Entonces por lo tanto lo que debemos saber es eso, justamente de dónde es negativa, ¿no? Entonces acabamos de decir que es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Entonces por lo tanto ¿dónde termina el segundo cuadrante? En 180 grados, ¿no? Entonces, si esto da 30 grados, entonces yo qué digo, 180 menos 30, 150.
donde termina el cuarto cuadrante, donde también es negativa la tangente, en 360 grados. Entonces, 360 menos 30, 330. Y ahí la tangente es negativa, ¿no? Entonces, estos ángulos, estos cuatro ángulos satisfacen esta ecuación. Ahora, si no, pues, si usted no quiere hacer con el proceso que yo le estoy indicando, ayúdese de la circunferencia unitaria y busque dónde usted, no, acá ya no me serviría la circunferencia unitaria porque la circunferencia unitaria solo tengo definido el seno y el coseno, ¿no? Entonces no nos metamos por ahí, más bien con la calculadora.